Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a ver la carta de Argentina para los próximos meses. Estamos en febrero, así que vamos a abarcar febrero, marzo y abril. Vamos a abarcar también el eclipse que se va a producir en el mes de abril. Así que, bueno, les pido que me acompañen y, bueno, gracias por estar. Imagínate que esto, en lugar de ser la carta de un país, fuera la carta de una persona. Imagínate que viene la persona a verte, sos astróloga, astrólogo, y vos observás que vamos a observar su casa dos recursos. Entonces, ¿qué ves? Arranca a 28 grados de Escorpio, por lo tanto Marte sería el regente, pero dentro de esa casa se encuentran Urano y Neptuno y el nodo sur. Sabemos que ninguno de estos dos planetas bueno, y el nodo sur tienen que ver con prosperidad, ni con expansión, ni con estabilidad necesariamente. Urano va a tener que ver con discontinuidad, cambios, alteración, y también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las doctrinas económicas, es concordante con la liberalización, con soltar, con no poner límites, bueno, no poner topes. Bueno, y Neptuno, que también vemos que se encuentra en esta casa, aunque está ya más cerca de la cúspide de la 3, con lo cual tendría un significado más vinculado a la casa 3, los medios de comunicación. Básicamente se ve que esta casa 2 no es una casa que favorezca la estabilidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una carta que no favorece la estabilidad? Existe el libre albedrío, existe la libertad dentro del círculo. No podemos cambiar nuestra carta. Un árbol de peras va a dar peras, no va a dar manzanas, pero sí podemos actuar en consecuencia. Y esto sería el libre albedrío. Este es el espacio que tenemos de libertad dentro de nuestra propia carta. Entonces, imaginemos que tenemos esta carta y que tenemos un tránsito de Saturno por cuadratura, que es lo que está pasando en este momento en Argentina. Un tránsito de Saturno a estos puntos de la carta, no a cualquier punto, a estos puntos. Entonces, si soy astróloga y tengo una persona que viene a mí a verme y veo esa situación, lo primero que se me va a ocurrir decirle es cuida tus recursos. ¿M? Porque esa cuadratura lo que hace es activar el significado de Urano. Y Urano, bueno, ya sabemos lo que es, ya lo dije. Y también a medida que vaya avanzando va a activar el significado del nodo sur y también a lo último va a activar el significado de Neptuno. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, porque la verdad que no es que esté mal Urano o Neptuno en una casa, es complicado en una casa vinculada a los recursos, donde uno necesita estabilidad y estamos hablando de recursos materiales, materiales. ¿M? Y para los recursos materiales, todos estos planetas son demasiado volados, no son generadores, son más bien, bueno, mm, no sabemos lo que puede pasar. Con Urano te puedes encontrar un tesoro o, o nada, o podés caer en bancarrota de un día para el otro, no se sabe, es simplemente cómo acompaña el resto de la carta. ¿M? Bueno, en conclusión, si nosotros tenemos un tránsito de Saturno por cuadratura, me está diciendo que ese año va a haber restricción, que va a haber sequedad. Y la sequedad es lo contrario de la liquidez, que es cuando uno tiene recursos. Entonces, es más, cuando uno tiene plata, dice, estoy seco, ¿no? Si quieren, fíjense en el video de la casa 2 que hice, donde alguien hizo ese aporte, un muy buen aporte, estoy seco. Bueno, eso es lo que trae Saturno, sequedad. Entonces, ¿es recomendable innovar? ¿Es recomendable tirar todo por la ventana? ¿Es recomendable romper y empezar de nuevo? No, no es el momento adecuado. Si uno hace eso, entonces va a generarse lo que representa Saturno por destino, que es la frustración, la austeridad, la sequedad, o sea, la falta. Si uno no cuida los recursos, aparece la restricción.
En cambio, si uno cuida los recursos, uno puede optar ahí por el otro significado saturnino que tiene que ver con ser prevenido, precavido, austero, austero por motus propio, no austero porque no me queda otra. Entonces, ese es el espacio que tenemos de libre albedrío dentro de la carta, que aunque no lo crean, es bastante, ¿sí? Es bastante. Si se puede hacer algo, uno lo debería hacer. Bueno, vamos a la carta. Primero quiero contar que arranquemos mirando la progresión secundaria de Argentina, que justamente en este año, en diciembre de este año, reeditó la oposición Sol-Luna que ya tiene en la natal. Es decir, que nosotros tenemos una oposición Sol-Luna que por progresión secundaria vuelve a aparecer. Fíjense, esta es la progresión secundaria para el 8 de febrero, y acá se ve que la luna 15 grados de Leo y el sol 13 grados de Acuario. Se ve que la luna hace un mes, un poco menos de un mes, porque avanza más o menos 2,5 grados por mes, hace un poco menos de un mes, le llegó a la oposición exacta. Entonces, cuando nosotros tenemos un aspecto en la natal y por progresión secundaria se repite, entonces reedita la problemática que propone la carta natal acerca de este conflicto gobernante versus población. Es decir, que hay una exacerbación de la polaridad. Si ya hay una polaridad en natal, que se repita en la progresión secundaria, exacerba la polaridad. Vemos también, que yo acá lo marqué, como la luna queda en orbe de conjunción con Marte, y este orbe se cierra totalmente en marzo. Marzo va a ser un mes en donde esta conjunción, que ya está operativa, pero esta conjunción se va a hacer más poderosa. También en marzo llega Marte en tránsito a la oposición a este lugar. Entonces, en marzo tenemos que la oposición Sol-Luna llega progresada, llega a Marte y se le agrega Marte en tránsito. Y sabemos que un Marte en tránsito, un planeta cualquiera que active este Marte natal, este Marte no es cualquier Marte, es un Marte Saturno. Este Marte ya en natal está conectado con Saturno, entonces va a actuar de esta manera, Marte-Saturno. Es decir, esta luna progresada está activando una problemática que ya tenemos en la carta natal y aparte está agregando el condimento de Marte, quiere decir acciones unilaterales, violencia, avasallar, amenazar, en fin, bueno, todos los significados que se nos ocurran, ¿no? Bien, vamos a seguir. Miremos la profección. La profección es una manera de mover la carta 30 grados por año. Es una dirección simbólica que se usa desde la antigüedad, es un sistema tradicional. En la profección vamos a observar los regentes de principalmente el ascendente y el medio cielo de la carta, en qué signo a qué signo llegan, y ese signo y su regente van a ser los señores del año, los dispositores del año. Fíjense que el señor del medio cielo, que tiene que ver con el poder ejecutivo, porque la casa 10, el medio cielo representa el poder ejecutivo, el señor del medio cielo es Marte y coincide con el comienzo del gobierno de Milei. Fíjense que el medio cielo, ¿dónde está? Oh, este no lo marqué, acá está. Está en 4 grados de Escorpio. Si la profección avanza 2,5 grados por mes, tenemos que la profección es Marte hasta a partir de diciembre. Pasaron 2 meses, todavía no pasaron 2 meses. Así que coincide con la asunción del presidente Milei. Este Marte va a durar 10 meses más, es decir, 12 meses dura la profección, y describe los actos del poder ejecutivo. Saturno, mientras tanto, es el señor del ascendente, que el ascendente en una carta natal de un país representa al país y a la población en general. Y Saturno, vamos a ver, fíjense, el Saturno de nuestro país, ¿dónde está profectando?
este año está llegando, inclusive bueno, que está quedando en oposición a Urano, llega al eje nodal. Fíjense, al día de hoy todavía no se perfeccionó, a esto le falta un mes, estamos en febrero, ¿cuándo va a ser eso? Marzo. ¿Mm? Un mes, en un mes Marte llega a Urano. Marte es muy malo para lo económico, también lo dije en mi video de la casa 2 porque tiene que ver con gastos. Obvio que una persona es distinto, porque una persona que tiene conciencia, si vos vas al astrólogo o conoces tu carta y ves que tenés a Marte ahí, entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? Restringirte con tus gastos o por lo menos cuidarlos. Siempre va a haber algo inevitable, o no sé si siempre, pero muchas veces va a haber algo inevitable. No, no todo vas a poder controlar, pero algo puede ser que sí. Bueno, lo inteligente, lo racional, es hacer algo al respecto. No decir, ay, tengo a Marte por Urano, qué desastre. No, no, nosotros tenemos la razón, la razón. La razón es lo que nos puede, es lo único que nos puede salvar, es lo que nos diferencia de actuar simplemente llevados por el viento, aunque algo igual vamos a actuar llevados por el viento. Bueno, Saturno entonces es el señor del ascendente, que es el país en general. La oposición Marte-Saturno natal, esto es lo que yo digo, lo que dije recién, profecta sobre las casas 2, 8, activando el Urano natal y quedando en cuadratura con Saturno en tránsito. Fíjense, ¿dónde está Marte? 4 grados de Sagitario. ¿Mm? ¿Dónde está Saturno en tránsito? Está recorriendo Piscis. Entonces, este Marte en un mes va a llegar, avanza 2,5 grados, va a llegar a Urano en el mismo momento en que Saturno también está con Urano. En realidad, Saturno está haciéndole cuadratura a Urano desde el año pasado, desde el año 2023. ¿Mm? Pero, bueno, la diferencia está en qué hacemos cada uno de nosotros para subsanar ese movimiento o esa inestabilidad. Si ahora estalla la inflación, digamos, es porque no hay nada que esté sosteniendo justamente lo que está pasando es que Urano está actuando tal como Urano es. Urano libera. Urano representa ruptura, discontinuidad, inestabilidad. Y la aparición de Marte trae aceleración, sequedad. Marte también es seco. Mientras tanto, Plutón, desde la casa 6 profecta sobre Venus, que es el regente del ascendente de la población, trayendo presión en la población. Bueno, esta es una carta de tránsitos. ¿Y para qué la estoy mostrando? Porque el 10 de abril se produce la conjunción de Marte y Saturno en Piscis. Esta conjunción es muy importante, se produce cada 2 años en el signo siguiente. Es decir, que el año que viene, en 2 años, se va a producir en Aries. Y da la casualidad que el lugar donde se produce coincide con el eje 6-12. Entonces, tengamos presente que la luna progresada todavía en abril sigue en orbe de conjunción con el Marte natal. Es decir, que hay una tendencia marcial. Mientras tanto, Marte, en su avance por Piscis, va a tocar por cuadratura a Urano en la casa 2, donde va a traer aceleración de eventos económicos, y en abril va a llegar a la conjunción Marte-Saturno, en donde al afectar las casas 6 y 12, de lo que está hablando es de la clase trabajadora y la situación de la clase trabajadora. ¿Cómo se comportan estos planetas eh, con los asuntos? Bueno, son los dos maléficos. Uno trae violencia, el otro trae agotamiento. Sí, puede traer trabajo duro. No es lo mismo tenerlo en conjunción en la carta natal. No es lo mismo que esta conjunción caiga en cualquier lado también. Si te cae en cualquier lado de la carta, no toca nada, bueno, podrá ser algún área un poco más intensa, pero listo.
Pero ahora, cuando cae en una cúspide y en un país, en la carta de un país donde no hay, lo colectivo tarda mucho más en desarrollarse, mucho más en reaccionar de manera racional que lo personal. Si bien lo colectivo está formado por personas, que cada una tiene su carta natal, acá siempre hay como una mirada de conjunto. Y en general, eh, Marte en lo colectivo representa violencia, no mi deseo, mis tomas de decisiones. Sí, también representa eso, pero lo que se ve en la práctica es que cuando Marte en tránsito, Marte en alguna posición, en alguna lunación, está angular, en la carta de un país estoy hablando, ¿eh? En la carta de un país, entonces, bueno, acá no hay racionalidad, es instinto. Marte va a aparecer y va a actuar según su naturaleza elemental. Y esto coincide con la conjunción Saturno-Venus del ingreso que veremos a continuación. Sí, exactamente. Miremos esto, 14 grados de Piscis. Estamos el 10 de abril, 14 grados de Piscis. Bueno, ¿qué es esto? Esto es el ingreso solar en Aries 2024. Ustedes saben que nosotros con el ingreso solar, los astrólogos, sería como la revolución solar del año. ¿M? Y se lo compara con la carta natal, la carta natal del país. Bueno, vamos a ver. Tenemos que el ascendente del ingreso solar es Capricornio, por lo tanto Saturno es el representante, ¿no?, del ascendente, es el regente. El ascendente en una carta de astrología mundial vinculado a un país representa el bienestar y la situación de la población. Bueno, fijémonos, el ascendente está en 3 grados de Capricornio. Cae en la casa 3 Argentina, que tiene que ver con caminos, rutas, medios de transporte, comunicación. Ahí también se encuentra Marte. Recordemos que Marte está muy, muy afectado. También Marte tiene, la casa 3, perdón, tiene que ver, junto con la 9, con nuevas leyes, nuevas constituciones, tratados, acuerdos escritos, etcétera. Las casas las vemos en polaridad. No solamente la 9 va a tener que ver con eso, sino que también la 3. Así que va a haber un énfasis también en estos asuntos, asuntos legales, asuntos vinculados bueno, a leyes. Aparte también, bueno, esta cuestión de los caminos, puede ser que esto incluya bloqueos, porque siempre en Marte, bloqueos, peleas, represión. Esto es el significado universal de esos dos planetas, ¿no? Em, a ver, si representa también los países limítrofes. Si yo veo esto, lo que pienso es que puede haber algún problema con algún país limítrofe. Bueno, ahora, está esta conjunción de Saturno con Venus, que, ojo, que acá Venus es benéfica y está en un signo, en el signo de Piscis, que es su signo de exaltación, con lo cual le podría dar algo de su fuerza a Saturno, podría suavizar un poco la situación. Pero no olvidemos que esta misma conjunción está siendo afectada días después, por decir así, 20 días después, es tocada por la conjunción de Marte y Saturno. Así que tenemos otra vez el énfasis saturnino. Y tampoco olvidemos que esto queda en cuadratura al Urano y al eje nodal de la Argentina, que eso está en el eje 2,8. Así que estamos viendo todas cuestiones financieras y económicas difíciles para estos próximos meses, e inclusive con un toque de violencia, unilateralidad, etcétera, lo representado por Marte. Bueno, el país en general, a ver qué puse acá, el país en general, la angularidad de Saturno sin dignidad conjunto a Venus, que lo rescata un poco de su mala situación. Quizás, a ver, buscamos qué casa rige Venus, qué es lo que está beneficiando a la población. Bueno, a ver, la casa 11. ¿De qué trata la Casa 11? Bueno, agrupaciones sociales de todo tipo y cámaras legislativas.
Y cuando uno dice agrupaciones sociales de todo tipo, dice desde asambleas, desde clubes, desde cualquier tipo de agrupación social, hasta sindicatos. Eso también es una agrupación social. Bueno, todo eso va a tomar relevancia. Pero Venus rige también la casa 6. La casa 6 de los trabajadores. Miremos esto, miremos este grado, 28 grados de Tauro. ¿Esto con qué coincide? Con la casa 8 de Argentina. ¿Mm? Otra vez la casa 8. Bueno, Venus entonces rige también en la casa 6, o sea, la casa que representa a la clase trabajadora y a los trabajadores del país. Saturno deja ahí, en la casa 6, la huella de la conjunción con Marte en abril y transita todo el 2024 por esa área. Saturno transita todo el 2024 por esa área, afectando los asuntos laborales y cuadrando a Neptuno natal a mitad del año 2024. ¿Mm? No hay descanso. Bueno, en esta carta vemos la superposición del ingreso con la carta natal del país, donde se puede ver a Saturno y a Venus en la cúspide de la casa 6 natal. Y miren el medio cielo, afectando también el eje 6-12 de la carta natal del país. Bueno, entonces Saturno va a llegar a los 19 grados de Piscis a mitad de año, es decir, Saturno va a recorrer todo, no va a llegar a Plutón, todavía eso será el otro año, e irá tocando el eje nodal y después a Neptuno por cuadratura. La verdad, tiempos bastante complicados. Y si no hay un sostén, si no hay un límite, puede ser aún más complicado. Cuando digo límite me estoy refiriendo a em, no hay un poder que ponga un límite, ¿m? Porque el Urano no tiene límites. Urano vinculado a los recursos económicos no va a traer ningún momento de calmas. Lo único que acá puede traer un poco de calma es justamente Saturno. Pero la opción acá era restringir los gastos, pero con control de daños, o simplemente liberar. Bueno, la población eligió liberar. Bueno, entonces Em, también esto trae aparejado una restricción necesaria de gastos, porque evidentemente al liberar todo aumenta, entonces no necesariamente tengo que restringirme en mis gastos, pero no es controlado. En cambio, si uno opta por la restricción controlada y con los límites bien marcados, controlados, entonces puede por lo menos amortiguar un poco los daños. Bueno, igual eso no está pasando, pero estaría bueno que pase, estaría bueno que hubiera alguna clase de control. Em, bueno, ¿qué pasa con Neptuno? Saturno llega a 19 grados de Piscis, va a tocar al eje nodal, va a tocar a Neptuno, después va a retrogradar, no va a llegar a Urano, pero después va a volver con Neptuno. Realmente esto es como meter así la mano en la llaga permanentemente. Así que cuídense económicamente, porque esto no viene con mejora. Em, bueno, esta cuadratura Neptuno no es muy positiva a nivel económico, ya que se asocia a inflación, estafas, etcétera. Y si el medio cielo representa el poder ejecutivo, su posición en la cúspide de la casa 12 implica que bajará la estima que le tiene la población, pero ojo también que la casa 12 tiene que ver con los enemigos ocultos. Así que también puede quedar en mano de personajes que él considera sus enemigos. ¿Mm? Pero lo que sí es seguro es que hay una merma, siempre hay una resta, un abandono, una pérdida cuando hay algún significador vinculándose con la casa 12. En un sentido crudo,
no en un sentido de que yo mismo me aíslo y me voy a meditar a un lugar aislado del mundo y entonces estoy actuando a mi casa 12. No, acá esto es. Entonces, la otra posición que indica el malestar de la población es que Mercurio, recordemos que el medio cielo representa el poder ejecutivo. Por lo tanto, si está en Virgo, el regente es Mercurio. Mercurio, regente del medio cielo, queda cuadrado. ¿A dónde está Mercurio? A ver, 17 grados de Aries, con el nodo, con lo cual también tiende a exagerar algo. Observen que los significadores del poder ejecutivo siempre están vinculados a Marte. Bueno, la otra posición entonces que indica el malestar de la población es que Mercurio, regente del medio cielo, queda cuadrado al Sol-Luna natal. ¿Mm? Queda cuadrado acá. Perdón, Mercurio, regente del medio cielo, queda en cuadratura al Sol y a la Luna natal, perjudicando así su propia posición en el radix. O sea, es decir, que el mismo poder ejecutivo perjudica su propia posición. Acá se ve el ingreso solar en Aries solo. Y esto lo quise poner porque observen que la Luna y Plutón, la Luna también representa a la población, y ¿dónde la encontramos? En la casa 8, opuesta a Plutón, indicando entonces peligro para la vida y para los recursos. Esta es la carta del eclipse que se va a hacer el 8 de abril. El eclipse solar va a ser sobre el Mercurio del ingreso. Y acuérdense que ese Mercurio del ingreso, ¿quién es? El presidente, porque es el regente del medio cielo. Al mismo tiempo, el medio cielo del presidente Milei está a 16 grados de Aries. Así que este eclipse se va a producir en el orbe de conjunción con su medio cielo. Así que puede indicar decisiones que afecten a su imagen pública. Realmente estoy intrigadísima con qué es lo que va a pasar entre marzo y abril. Y también, bueno, lo toca de cerca este eclipse porque miren el grado del ascendente. eh, bueno, queda en conjunción a la luna de Milei. ¿Mm? Así que creo que este eclipse va a afectar bastante su popularidad. Acá, bueno, acá está, esta era la lámina que yo tenía que mostrar y no la encontré. Vean cómo el eclipse queda en cuadratura al sol-luna del país. Y miren el mediocielo del eclipse, en conjunción con la cúspide de la casa 8 del país. Y Urano, ¿no? Todo este eclipse aparte se arma en la casa 6. Y recordemos que ahí también está Saturno, em, Saturno en tránsito, ¿no? Así que, bueno, supongo que el tema principal del año va a ser las cuestiones laborales, los empleados y, bueno, todo este tipo de cosas. Esto es una comparación que realmente me llamó mucho la atención del Radix Milei Argentina. ¿M? Acá tenemos la conjunción del Sol-Mercurio de Milei sobre el ascendente de Argentina. Bueno, esto es una sinastría interesante. Esto que dice que evidentemente hubo una concordancia de la identidad solar y mercurial también, de la forma de pensar inclusive con la forma de pensar de la población, ¿no? Bueno, no por nada fue votado. ¿M? Así que acá está de alguna forma explicado, ¿no? O sea, esta situación. Él hablaba, también su discurso era bastante llamativo y creo que la población un poco quedó, le llamó bastante la atención y creo que es uno de los motivos por los cuales lo votaron, aparte de odiar al gobierno anterior. Em, Bien, bueno, acá tenemos la comparación de las cartas de Milei y de Argentina. ¿M?
La conjunción Mercurio-Sol es lo que explica que haya sido votado, entre otras cosas, pero esto es una de las cosas más importantes. No que haya sido votado, sino que haya sido candidato directamente, y un candidato posible, no un candidato imposible, sino un candidato posible. ¿M? Cuando vemos este tipo de cosas, nos llama bastante la atención. Fíjense cómo la luna está lejos, pero tiene, si esto fuera una carta natal, estaría en conjunción con el Marte de Argentina. ¿Y qué es lo que exacerba Milei? Aparece con la motosierra y ahora con toda esta propaganda que tiene, que donde lo muestran como Terminator y matando sindicalistas. O sea, bueno, ¿qué puede ser eso si no este Marte, ¿no? Esta luna de Milei que convoca algunos aspectos del Marte del país. Em, bueno, pero miren esto. La conjunción de su Venus-Neptuno natal queda justo en la cúspide de la casa 2 de Argentina. Entonces, ¿qué puede traer una conjunción de Venus en Escorpio, o sea, exiliada? Perdió totalmente su carácter benéfico. En Escorpio y retrógrada, en conjunción con Neptuno y en oposición a Saturno. Y sin ningún mal aspecto. O sea, peor no puede estar esa Venus. ¿Qué puede traer? ¿Qué bien puede hacerle a los recursos? ¿Mm? A mí esto, Venus-Neptuno, me suena a engaño e inclusive inflación. Mientras tanto, vemos la profección de Milei, que el ascendente profectado, acá está, fíjense, ¿dónde está? En su casa 6, es decir, que la casa 6 de Milei, como Milei es el presidente, también va a reflejar a los trabajadores y también a todas las personas que él considera sus subalternos. Entonces, él está ahí ocupándose de estas cuestiones. Por otro lado, Júpiter es el regente de la profección de la uno, y es concordante con sus viajes, sobre todo estos viajes religiosos que está haciendo, o inclusive la visita al Papa, que bueno, este ascendente, ¿cuándo comenzó? Está en 7 grados de Sagitario. ¿M? Bien, quiere decir que empezó hace 3 meses. Ahora, 7 grados de Sagitario, ¿a qué le suena? Sí, a Urano del país. ¿M? Así que sigue estando este dedo puesto ahí, ¿no? En ese Urano, en esa alteración, en esa liberalización, en esa falta de límites de los recursos bueno, que está trayendo este movimiento, esta inestabilidad. Bueno, el mediocielo progresado, acá está, en Virgo, el regente es Mercurio, y en abril cambia a Venus. ¿Mm? Ese Venus que está sí, retrógrado, exiliado, en conjunción con Neptuno y en oposición a Saturno. Amén de que esto, bueno, fíjense, ¿no? Esto a título personal, esta configuración de planetas es muy frustrante a nivel amoroso, ¿no? Así que hay algo acá no sé, que creo que tiene que ver con esa frustración. ¿M? Y eso está puesto ¿dónde? En los recursos del país. La casa 5 también tiene que ver con juegos, con especulación, así que también puede ser que haya, bueno, especulación financiera. Esta fecha, que es abril, coincide con el eclipse y todos los tránsitos que estuvimos viendo. Nada más por ahora. Más adelante, bueno, veremos si actualizamos un poco y bueno, hasta la próxima.